Bien, perfecto. Bien, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a arrancar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática, específicamente relacionado al área de las fracciones. Para ello voy a compartir pantalla y vamos a irnos rápidamente a nuestro texto, ¿no? Aquí está. Como pueden observar, este se encuentra en la página 108. Vamos a hablar de las fracciones en nuestro contexto, ¿de acuerdo? Si desean observar un video a través de una aplicación, ya que lea código QR, ustedes pueden observar un video que les va a también mostrar el desarrollo de este tema, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hacer la representación gráfica de las fracciones. Asimismo, vamos a hacer el proceso inverso de una fracción, hacer la interpretación gráfica y finalmente entender cuál es su posición de una fracción, ya sea propia o impropia, en una recta numérica, ¿ya? En esta primera parte, todo el trabajo lo vamos a desarrollar en el mismo libro. Vuelvo a recalcar, todos los trabajos que relacionados a este temita en esta parte, el día de hoy, lo vamos a trabajar en el mismo libro. La práctica en una siguiente sesión, la próxima semana, vamos a estar trabajando ya con operaciones de fracciones en el cuadernito. Entonces, vuelvo a repetir, toda esta parte, miren, vamos a trabajarlo en el mismo texto. Ya todo está previsto ahí hasta la página 111. ¿Ya? Entonces, para poder resolver estos ejercicios que nos solicitan en este tema, vamos a proceder a realizar la explicación, ¿de acuerdo? Vayan, por favor, tomando nota y haciendo tal vez las consideraciones respectivas para que puedan comprender cada uno de los procesos. Perfecto. Un momento, por favor, y vamos a ir ya con la presentación correspondiente. Ahí está. Vamos. Bien, nuestro tema de hoy es las fracciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué son, cuáles son sus partes y cómo se grafica. Como pueden observar, al preguntarnos qué son las fracciones, viene primero una idea general de una división, ¿no? Respecto a los alimentos, ¿no? Miren, como pueden observar, por ejemplo, la pizza tiene esa característica y su forma de representación, podemos observar, hay un número en la parte superior y otro en la parte inferior, y hay una línea. Y la forma de graficar también se relaciona con eso. Puede ser en forma de pastel, o en forma rectangular o cuadricular, ¿de acuerdo? Entonces, esos aspectos hay que tomar en cuenta al momento de hacer la conceptualización de lo que es la fracción. Bien, vamos al concepto en sí. En matemáticas, una fracción es una cantidad dividida entre otra cantidad. Recuerdan que les decía cuando hacíamos división, esta raya de fracción representa también ese proceso que nosotros conocemos como división. Entonces, así vamos a encontrar una fracción, ¿ya? Hay un número en la parte superior, una línea en la parte media y un número en la parte inferior. Pero en este caso, no solo se dice así, hay una forma de explicar, tiene un nombre específico cada uno de ellos. Enseguida lo vamos a hacer. Vamos, ¿dónde utilizamos las fracciones? Las fracciones las utilizamos en todo momento, aunque ustedes no lo crean, ustedes están en constante uso de las fracciones. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplito. Cuando vamos a comprar tal vez al mercado medio kilo de carne, por favor señora, me da medio kilito de carne o cuartita de carne molida, ¿no? O una cuarta libra de pan molido, ¿no? Entonces, miren, se dan cuenta, estamos usando. O cuando hay un cumpleaños,
siempre hay una división o un matrimonio, la torta se divide en partes iguales y esta se va distribuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, en una fracción específica. Enseguida vamos a ver cómo es esa situación. Ahora sí, ¿cuáles son sus componentes? Ahora, hace un momento yo les decía, hay un numerito en la parte superior, hay una línea, hay un número en la parte inferior. Exacto. Si no supiéramos los términos, lógicamente así nomás lo diríamos. Pero tiene un nombre específico. Al numerito que está en la parte superior, arriba de la línea, la vamos a conocer con el nombre del numerador, y aquella que esté en la parte inferior de la línea, denominador. Entre ellas va a dividir una línea que se va a llamar línea de fracción. ¿De acuerdo? Esos son sus nombres. Cuando estemos haciendo operaciones, tienen que tener muy en cuenta cuál es el numerador y cuál el denominador respectivamente. Y vuelvo a recalcar, esta línea de fracción implica o significa también división, ¿ya? Con esas consideraciones. Ahora sí, ¿qué me indica el numerador y qué el denominador? Cuando ya estemos haciendo las gráficas, en su librito han podido observar, hay unas grafiquitas, ¿verdad? Entonces, el numerador es esa línea, ese número que está en la parte superior de la raya fraccionaria, que esta se vuelve a recalcar. El denominador, lo propio, que está debajo de la línea fraccionaria. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué nos indica? El numerador nos indica el número de partes iguales que se están tomando o que se está pintando en la gráfica. ¿Ya? El denominador, en cambio, nos indica el número de partes iguales en que se ha dividido todo un entero. ¿Está bien? Ahí está, bien explicadito para que no haya dudas. Y aquí está el ejemplito. El numerador, ahí está, nos indica el número de partes que dice, cogemos de todo o toda la unidad. Miren acá, dice 2/6. Entonces, esto, 2, está la parte pintadita, 1, 2. 6, habíamos dicho que el denominador indica la cantidad de partes divididas. Aquí dice 6, debería haber 6, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y efectivamente está muy bien. Imagínense que esta es una tortita y esta parte que está aquí, cafecita, es para mí. Yo lo estoy levantando. Entonces, estoy tomando 1, que sería el numerador, ahí está. 1, ¿de cuántos? 6, la cantidad de partes divididas de un entero. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, entonces, he tomado una pieza de 6 partes exactamente iguales. Ahora, en una recta numérica, imagínense, de este extremo hasta este extremo, vamos a llamarle una unidad. Aquí está, un entero. A ese entero se le está dividiendo en 6 partes iguales. Ahí está, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto estoy tomando? Una sola parte. Si tomara estas dos, ya sería 2/6. Si tomara estas 3, 3/6. Si tomara hasta aquí, 4/6. Si tomara hasta aquí, 5/6. Si tomara esto más, 6/6. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica del desarrollo de la parte gráfica. Entonces, así hay que ir haciéndolo en el libro. Ahí están más ejemplitos. Miren acá. 1/3. Efectivamente, se toma 1 y está dividido en 3 partes iguales. 3/4. Entonces, estoy tomando 1, 2, 3 de 4. Miren, está dividido en 4. 2 estoy tomando. ¿De cuántos? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se nota bastante claro. 4/6. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tomar 4 de 6, ¿no? Entonces, ese detallito también hay que tomar en cuenta. 4/10. Estoy tomando 4 partecitas de una división total de 10. ¿De acuerdo? 8/12, lo propio. Mire, estoy tomando 8 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De cuánto? De 12. 9, 10, 11, 12. Efectivamente, se cumple. Puede ser cualquier gráfica, puede ser circular, cuadraditos, triángulos, pastel o rectángulo. Entonces, la forma de leer es, siempre se lee primero el numerador, luego el denominador. Los únicos, un poquito que tal vez puedan variar en su lectura, son el 2, por ejemplo. No digo un 2, no. Yo digo un medio, el 3 también, ¿no? Un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, uno a la séptima, octava, un décimo, etcétera, etcétera. Luego aquí tengo
6 décimos, 5 novenos, ¿de acuerdo? Así se hace la lectura. Ya, perfecto. Continuemos. Dentro de todas las fracciones vamos a encontrar ya las siguientes formas de fracciones. Como pueden observar, voy a tener fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Por qué se llaman propias? Y aquí está la parte resumida de todo lo que nosotros podemos decir. Cuando el numerador es menor que el denominador. Aquí está, miren. Sí, 1 es menor que 3, 3 es menor que 4, 2 es menor que 7. ¿Qué les parece? ¿Cuándo es impropia? Cuando el numerador es mayor o igual que el denominador. Ahí está, miren. ¿Se están dando cuenta? Eso, ¿verdad? Está fácil. ¿Cuándo son fracciones mixtas? Cuando hay un número entero y una parte fraccionaria. Ahí está. Entonces tenemos esos 3 tipos de fracciones que vamos a ir utilizando y más adelante vamos a ir haciendo también operaciones con las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, fracciones propias, impropias y mixtas. Ahora, ¿por qué se llamará propias? ¿Por qué impropias? Vamos. Las fracciones propias son siempre menores que 1. Si hacemos la división, 2 dividido entre 6 va a salir un número menor a 1. Todas las fracciones propias, el resultado va a ser menor que 1. 0,9, 0,99, pero menor que 1. En cambio, las fracciones impropias, los resultados siempre son mayores, iguales a 1. ¿De acuerdo? Ese detallito tomen en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ya estemos haciendo, por ejemplo, la graficación en la recta numérica, ahí se van a dar cuenta, de acuerdo a esa clasificación, va a ser más fácil identificar dónde corresponde ese número. ¿Ya? Vamos a hacer más adelante unos ejemplos para que puedan comprender este detalle. Ahora sí. Entonces, fracciones en una recta numérica. Eso es lo que tenemos que también saber hacer. Ahora ya conocemos la parte definitoria de lo que es una fracción, conocemos sus partes, conocemos los tipos de fracciones y ahora nos corresponde aprender cómo ubicar en una recta numérica esas fracciones. Ahí está. Como pueden observar, la recta numérica y una regla son muy parecidas, ¿ya? Por ejemplo, en nuestras reglas tenemos así, ¿no? El 0, el 1, el 2, hasta 30 en algunos casos, ¿no? De nosotros los profesores, nuestras reglas es el más grande, 100 centímetros. Entonces, hay un detallito. En las reglas de ustedes, seguramente han visto aquí, 10 divisiones, ¿no? En este caso está dividido en 1, 2, 3, 4 partes nomás, en este ejemplo. Pero en su reglita hay 10 divisiones, 10 rayitas chiquititas y una al centro, ¿no es cierto? Entonces, así más o menos. Ahora, entonces, tomen en cuenta que en una regla, por ejemplo, se considera entero a cada número, como pueden observar aquí en las flechitas. Nosotros decimos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, etcétera, etcétera, centímetros. Entonces, esos son los enteros. Pero cuando medimos tal vez algún artefacto, no siempre es exacto. Va a haber una medida mayor al entero. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, las fracciones o los decimales, porque una fracción al dividirlo se convierte en un número decimal. Entonces, miren acá, un medio centímetro. Ahí está, la mitad de un centímetro. ¿Qué les parece? 2 enteros, 3/4 de centímetro. 7 enteros, 1/4 de centímetro. ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer también esa representación? Las rectas numéricas se leen igual. Los números enteros se leen como números enteros. ¿De acuerdo? Esa parte tomen en cuenta. Y las marcas entre los números se leen como fracciones. Entonces, miren acá. Vamos a ver, analizar esta recta. Entonces, si esto es un entero, ¿en cuántas partes está dividido esto? En 4, miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, este pedacito sería 1/4,
Este pedacito también sería un cuarto, un cuarto, un cuarto. Como habíamos dicho en un principio, si yo tomo esta primera parte, sería un cuarto. Si tomo estas dos partes, ya serían dos cuartos. Tomo esta parte, tres cuartos. Esta parte, cuatro cuartos. Y si llego hasta aquí, eso es un entero, ¿no? Un entero con un cuarto. ¿Se dan cuenta? Y así vamos subiendo. Y aquí está la parte explicatoria referida a lo que estaba haciendo hace un principio. Contamos, recuerden, vamos a contar la cantidad de espacios entre 0 y 1, ¿ya? Esa cantidad de espacios, recuerden, es la división que tiene su recta numérica. Entonces, ¿eso qué corresponde? Su denominador. La cantidad que tomo, por ejemplo, aquí está marcadito hasta el 3. Entonces dice, tome hasta ahí. Entonces, he tomado 1, 2, 3 partes de esos 4. Entonces, son 3 cuartos. ¿Recuerdan? Ahí está. También, cuando ya, eso era cuando eran fracciones simples. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos fracciones mixtas? ¿Cuándo vamos a tener una fracción mixta? Cuando este ya tenga una parte entera. Miren aquí, ya, por ejemplo, ya pasó el 1, entonces ya sería un entero. Pero miren, vamos a continuar con el mismo ejemplo. Aquí está dividido un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Aquí también tengo un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿No ve? Entonces, dependiendo de donde me diga que tome, ahí está. Dice, tome hasta aquí. Perfecto. Entonces, hasta aquí, tomando en cuenta que aquí, digamos, es para mí un como 0, 1, 2. ¿2 qué? 2 de 4, porque está dividido en 4 el entero. Listo. Ya tengo hasta ahí 2 cuartos. Pero miren aquí la parte rojita. Hasta aquí era un entero. Entonces, por lo tanto, ese entero se traslada aquí y se dice que yo tengo un entero, 2 cuartos. ¿Qué les parece? Si dijeran que me tomaría hasta aquí, sería un entero, 3 cuartos. ¿Sí o no? O si tomara hasta aquí, un entero y un cuarto. Así sería. ¿De acuerdo? Fíjense en la flechita cuando esté tomando esos ejemplitos. Entonces, con esas consideraciones, yo creo que no va a haber mucho problema al momento de desarrollar la representación de las fracciones en la recta numérica. Pero si hay dudas, ya podemos hacer así. Miren acá. Voy a hacer una pizarrita, vamos a aplicar la pizarrita. Eso es. Listo. Ya. Imagínense que esta es mi recta numérica. Ay, ay, ay. Van a disculpar un poquito feito quedó mi... Ahí está. Esta, la unidad. Digamos que me dijera que este numerito, que esta fracción, los represente en la recta numérica. Es 2/3. Es una fracción propia. ¿Por qué? El numerador es menor que el denominador. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero que puedo hacer es recordar división. Recuerda que hacíamos división, ¿no ve? 2 dividido entre 3. Ahora, ¿recuerdan? Cuando no se podía, ya era la última parte de esto, ¿qué podía hacer? Podía aumentarle un cerito. Pero cuando aumento un cerito, ya aparece aquí los decimales. Aparece la coma decimal. Perfecto. Entonces, ahora sí ya puedo dividir, ¿no? ¿A cuánto sería? A 6, ¿no? 6 por 3, 18. Ahí está. Esta es una forma también de ubicar. Esa es una forma. ¿Ya? Ahí está. Vamos a hacer las dos formas. Entonces, divido. Esto me presto un hito. Esto queda 1, esto queda 10, esto 2. Entonces, miren. Aproximadamente, ahora miren, va a salir 2. Entonces, el resultado va a ser más o menos, puedo continuar haciendo divisiones, aumento cerito y otra vez va a ser 6. 6 por 3, 18 y otra vez va a ser 2, 0.6666. Entonces, aproximadamente, entonces mi resultado es 0.7, si redondeo. ¿No ve? Como hemos aprendido en la anterior clase o en la anterior gestión. Entonces, miren acá. Recordemos, imagínense que estoy con mi reglita. La regla está dividida en 10 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, y al centro es la más grandecita, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Uno es el 10, ¿no? Entonces, vamos. Si me dice ubicar 2/3, entonces 0.7. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Entonces, aquí sería mi resultado. ¿Qué les parece? Esa es una forma de representar la fracción en la recta numérica. Una forma. ¿Ya? Pero, ¿recuerdan? Como les enseñé al principio, es bueno, pero que sepan todas las formas posibles. Ya, ¿qué les dije? Vamos a representar 2/3. Entonces dijimos, esta es una fracción. ¿Qué tipo de fracción? Propia. Entonces es menor que 1. Ahí está. Si fuera impropia, entonces tendríamos que hacer mucho más larga nuestra recta numérica. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el denominador nos indica cuántas partes está dividido. Entonces, ahí está, que esto es bien. 1, 2, 3. 3 partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tomamos, dice, 2 partes. 1, 2. Entonces, aquí ubicaría la fracción. Este sería su lugar. ¿No ven? Esta parte es más fácil, ¿no? Háganlo así. Más fácil. ¿Para qué se van a complicar? La otra forma también es válida, pero como les dije, es bueno que sepan todas las formas posibles. A ver, hagamos otro ejemplito más. ¿Cómo van a hacer en su libro? Digamos que me pide, a ver, hagamos, ahí está, vamos. 5/6. Entonces agarro mi recta, veo, es fracción propia e impropia. Propia. Entonces es menor que 1, por lo tanto mi recta va a ir desde 0 hasta 1. Listo. Ahora, el denominador, ¿qué me dice? Este numerito 6, que tengo que dividir en 6 partes iguales. Entonces, hagas una reglita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. Ustedes lo van a hacer con reglita mucho mejor. Ahora, me está diciendo, voy a tomar 5 partes. Entonces, bien, una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes y 5 partes. Entonces, ¿dónde estaría el 5/6? Su ubicación en la recta sería aquí. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Ya, haremos un hito más para que no haya dudas. A ver, hagamos. Ya está. Hagamos un noveno, digamos. Vamos. Un noveno. Sigue siendo una fracción propia, por lo tanto, hago mi recta. Entonces, el resultado va a ser siempre un número menor a 1. Ya dijimos que las fracciones propias son siempre menores que 1. Listo. Entonces, ¿qué me dice el denominador? Vuelvo a recalcar, me dice que tengo que dividir la cantidad de partes que me indica aquí. 9 partes iguales, van a medir con reglita. Entonces, yo lo estoy haciendo aquí al tanteo porque por el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. 9 partes iguales. ¿Cuántas tengo que tomar? Una sola. Entonces sería este espacio nomás. Hasta aquí. Entonces mi resultado lo voy a ubicar en la recta numérica. Un noveno había sido aquí citos. Listo. Eso no nos hay que hacer en el textito en cuanto a la representación de las fracciones en la recta numérica. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y lo van a ir desarrollando todo, vuelvo a recalcar, en su textito. Ya, eso lo van a hacer. Cualquier duda referente a los ejercicios, me lo indican rápidamente por WhatsApp para que yo pueda disipar esas dudas. Y bueno, a desarrollar todos esos ejercicios en el texto.
Más adelante, en la próxima clase, en la próxima sesión, ya vamos a desarrollar operaciones con fracciones. Ahí sí vamos a desarrollarlos en nuestro cuaderno de prácticas. ¿De acuerdo? Listo. Chao.